Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Primera de Pedro 3:1. Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios. Quien les habla, Ailín Pagán de Salcedo, y nuestra querida Katy Cheraldi de Núñez. Buenas, ¿cómo estás, Katy? Ailín? Muy bien, gracias a Dios, dando muchas gracias al Señor por este espacio de Mujer para la Gloria de Dios, una producción del Ministerio de Mujeres ESER y de la Iglesia Bautista Internacional bajo la sombrilla del Ministerio Integridad y Sabiduría, y transmitido por Radio Eternidad en su dial 990 AM o por las redes en radioeternidad.com. Les invitamos a suscribirse al canal de YouTube de Radio Eternidad, darle me gusta a este video y compartirlo para que este contenido sea de edificación para muchos. El programa de hoy lo hemos titulado ¿Qué implica obedecer a Dios? Ouch. Comenzando fuerte, Ailín. Desde la primera palabra que leímos del versículo, por ahí va. Gracias a Dios por todas aquellas que nos apoyen con su sintonía y sus mensajes. En verdad es una bendición poder compartir con ustedes. Al cierre del programa anterior, terminamos con la serie sobre este asombroso personaje de Moisés. Dios permita que hayamos sido alentados con su ejemplo. Amén. Y recuerden revisar nuestro Instagram para reflexionar en algunas preguntas que hemos posteado para que así puedan sacar mayor provecho personal al contenido de esta serie de Moisés que compartimos en Mujer para la Gloria de Dios. No dejen de responderlas. Y como siempre, antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a presentar a nuestro Señor en oración. Oramos. Amén. Gracias, Señor, por ese tiempo que tenemos para compartir contigo y con otras, Señor. Gracias por la familia que tú nos has dado, Señor, una familia en tu nombre. Tú nos has adoptado y por eso nosotros somos familia en ti. Gracias por todo que tú has hecho para nosotros y yo te pido, Señor, que a través de este programa podemos aprender un poquitico más sobre la obediencia, que nosotros podemos tener espíritus humildes dispuestos a caminar en tus huellas, Señor. Gracias por lo que tú no solamente has hecho para nosotras, pero lo que tú vas a hacer. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Katy, y como mencionaste en el programa anterior, terminamos nuestra serie sobre Moisés con sentimientos encontrados porque desarrollamos un bonding, una relación mayor, un vínculo que no teníamos con Moisés. Es cierto, realmente un personaje que exhortamos a todos los que no han escuchado esta serie de Moisés a que lo hagan, porque van a salir no solamente edificados, sino también retados a creer en Dios y actuar en base a nuestra fe, que sí nos puede sostener aún en los peores días. Y qué bueno, porque como yo lo había dicho, que como me aguada los ojos, porque ya él no era una historia bíblica, no era una persona en la aislado, Biblia, un personaje. Sí. Yo lo sentí como mi hermano en la fe. Amén, sí. Y tantas veces leer la Biblia, y eso nunca me había pasado, pero a entrar en su hombre y vivir las emociones que él vivió, cambió mi perspectiva totalmente. Mayor respeto, admiración y cariño. Sí. Y siempre tenía respeto, pero el cariño no lo tenía. Eso fue qué increíble. La verdad que aprendimos mucho sobre este héroe de la fe, sobre todo porque aun cuando tuvo una vida tan difícil, sin acumular riquezas en este mundo, sí acumuló muchos tesoros en el reino de Dios. Y la razón por la que pudo hacer esto fue dada su obediencia al Señor. Y la realidad es que la base sobre la cual se basa el progreso en la vida cristiana es la obediencia, es la fe que nos lleva a actuar en obediencia. Y cuando las personas en el mundo piensan acerca de la obediencia, ¿qué ustedes
piensan? ¿Qué pensamos? ¿Qué nos viene a la cabeza cuando mencionamos esta palabra obediencia? Ouch, de nuevo. Exactamente. No es una palabra agradable. No, y no debe ser, pero eso es como pensamos. Esa es la primera cosa que viene a la mente. Obediencia es la acción de obedecer las órdenes regulares. Eso es del diccionario de Real Academia Española. Usualmente se obedece por miedo a las consecuencias y hasta el castigo. ¿Y cuál sería entonces, esa es la definición, vamos a decir, del mundo? Secular, sí. ¿Y cuál es la definición bíblica? ¿Qué nos dice la Biblia sobre obediencia? Ahora la cosa cambia. Escuchar la voz de Dios y actuar consecuentemente. Sencillamente es conocer los mandatos de Dios y ponerlos en práctica. Es confiar en Él y someterse a Él. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que obedecieron. Como por ejemplo Moisés, que pasamos tanto tiempo estudiando en el Antiguo Testamento, a quien acabamos de, vamos a hacer enterrar, porque ya el último programa fue cuando él se murió. Y Pablo en el Nuevo Testamento, a quien vamos a estudiar próximamente en una nueva serie. Y en la Biblia tenemos el máximo ejemplo de una perfecta obediencia. Y ya usted sabe, estaba hablando de Jesús, claro. ¿Verdad? Dios no nos pide hacer algo que Él no haya hecho antes. Él siempre ha sido y siempre será totalmente justo. Amén, excelente punto, Katy. Es muy sencillo hablar sobre obediencia, sin embargo, porque realmente es muy claro lo que es la obediencia. Sin embargo, dada nuestra naturaleza pecadora, es tan difícil actuar obedientemente, poner en práctica la obediencia en nuestras vidas. Hay una resistencia natural, diría yo, a lo que es obedecer, someterse a la autoridad. Y al revisar la definición de obediencia, es muy importante de que nos demos cuenta que la obediencia no es solamente un llamado para los niños, sino también para todos nosotros, los adultos. Y decimos los niños porque regularmente los niños buenos son obedientes y regularmente relacionamos el término obediencia con los niños, pero todas las criaturas somos como niños delante del Creador, llamados Amén. A obedecerle. Y la palabra griega utilizada para obedecer es upakao y quiere decir escuchar atentamente con la intención de actuar activamente siguiendo el mandamiento o la autoridad. Esto quiere decir que no hay alternativa. Hay que obedecer, no importa si estamos de acuerdo o no. Eso es obedecer. Y Katy, ¿cuál entonces es la diferencia entre obediencia y sumisión que se usa muy frecuentemente ambas juntas? Porque me parece que aunque son parecidas, no son iguales, ¿o sí? Es una excelente pregunta, porque aunque uno sabe la diferencia, es difícil hasta explicar, ¿verdad? Sí. Son muy parecidas, pero hay una diferencia. La palabra griega usada en la Biblia para someterse es upeiko, que es parecido, es raíz, es lo mismo, ¿verdad? O sea, que tiene como no solamente la misma raíz que la palabra obediencia, pero con una pequeña diferencia, porque también significa ceder. Okay. Rendirse pasivamente ante una autoridad es muy similar a la obediencia, pero la sumisión es voluntaria, aun si cuestionara el mandato. Ok, entonces qué bueno aclarar esto. Siempre he pensado que el sometimiento es voluntario y hoy me lo confirmas con esta explicación. Si alguien es forzado a someterse, entonces ya es esclavitud. Es muy diferente a lo que es someterse voluntariamente. Amén. Y hay varios puntos entonces que queremos desarrollar hoy habiendo hecho estas aclaraciones. Y es, primero, que la obediencia es un mandamiento de Dios. Segundo, Dios espera que le obedezcamos siempre. Tercero, hay una recompensa por obedecer. Y cuarto, dejamos de recibir bendiciones por la desobediencia. Y Katy, comienza por explicar la primera, por favor, lo que es que la obediencia es un mandamiento de Dios. Bueno, comenzaremos en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 a 9. Leamos.
Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestas y cuando te levantas. Y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y me parece muy interesante que hayas elegido este versículo cuando realmente no dice nada específicamente sobre lo que es la obediencia. Sin embargo, la realidad es que si uno ama al Señor, uno le obedece, debería de ser la consecuencia natural de nuestro amor a Dios. El Nuevo Testamento, entonces, por otro lado, afirma en Juan capítulo 14, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Otra ouch. Otro ouch. Por eso es que la obediencia del cristiano debe de ser una obediencia voluntaria, porque lo ama. Y la razón para estudiar la palabra es para conocer más a Dios. Esto a su vez nos lleva a amarle más y a obedecerle mejor, y al reconocer lo que Él espera de nosotros. Definitivamente yo estoy segura que te ha pasado igual, y a todos nuestros hermanos, mientras más grande se hace nuestro conocimiento, nuestra concepción del Dios asombroso, maravilloso, majestuoso en quien hemos confiado, nuestro Salvador, pues más dispuesto está nuestro corazón a someterse y a confiarle a Él. Sí, y es una lucha, por eso uno dice, ouch. Hay antes y después de Génesis 3. Antes de Génesis 3 era fácil obedecer al Señor, porque teníamos todo, no había pecado, no tenía malos pensamientos, etcétera, etcétera. Pero después de Génesis 3 todo cambió. Ahora, para ser obediente, yo necesito luchar contra mis deseos. Así es. Yo tengo que morir a mí mismo, como tú estabas diciendo. Y eso duele. Eso duele, pero es un dolor que trae paz, que trae gozo, Amén, que trae una vida. Inicialmente duele. Exactamente. Porque luego se convierte en tantas bendiciones. Así mismo es. Y el otro, desobedecer siempre de largo plazo, trae consecuencias y que dolor. Duele, duele más. Exacto. Existe una confusión en cuanto a lo entendimiento es la desobediencia. La desobediencia no es simplemente dejar de hacer algo que no conviene según mis intereses. Esta es realmente rebeldía contra Dios, quien es la última autoridad. Además de que evidencia falta de amor por Dios, según este versículo que tú leíste, Aline. Siempre me ha llamado la atención el énfasis que hace este versículo en la forma en que nos instruye a amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Es posible que solamente la amemos con una parte de nuestro corazón, alma y fuerza. Claro que sí. Y en estas áreas en donde no estamos amando con todo al Señor, entonces es porque estamos dándole nuestros afectos a algo más. Y quisiera aprovechar para recomendarles que busquen en la página de Radio Eternidad o en Mujer para la Gloria de Dios una serie muy interesante que hicimos acerca de los ídolos. Ay, sí. Todos nosotros tenemos ídolos. Ídolo es todo aquello que roba el primer lugar de Dios en nuestras vidas. Y la triste realidad de nuestra condición caída es que tendemos a tener ídolos. Es decir, y eso que no parará hasta que estamos en la presencia del Señor. Dado nuestro corazón engañoso y nuestra naturaleza pecaminosa, no Así podemos es. confiar en nosotros mismos. Entonces, es esto de que tenemos ídolos, es algo que nos pone en evidencia de que estamos regularmente dándonos a nosotros mismos el primer lugar. Y esto es por lo cual la Biblia dice que la rebelión es como el pecado de adivinación, la desobediencia como iniquidad e idolatría, en 1 Samuel 15:23, porque al final de cuentas cualquier ídolo
que desplace el primer lugar de Dios llegue a ser nuestro ídolo porque estamos satisfaciendo primeramente los deseos de mi corazón y eso es idolatría. Amén, amén. Un punto que siempre me ha llamado la atención es que cada vez que nosotros tomamos la decisión de obedecerle o no, estamos decidiendo entre Dios y yo. Y eso es lo que tú estás diciendo. Exacto. Tendemos a minimizar la gravedad de nuestras acciones porque pensamos que es un pecadito, una mentira blanca, no una gran cosa, ¿verdad? Pero cuando la realidad es que si en algo tan pequeño, sin mucha importancia, le damos prioridad, entonces estamos dando a un lugar que corresponde a Dios. Amén. Esto no es poca cosa. No. Esto es realmente grave porque minimiza a Dios para algo tan pequeño. Sí. Una cosa grave, me va a matar el hijo y yo me digo una mentira para salvar su vida. Y otra es que es una gran cosa. Y eso fue más importante que Dios. Por eso vuelvo a enfatizar que estudiemos, escudriñemos la palabra, conozcamos los atributos de nuestro gran Dios para que éste crezca cada vez más en nuestra mente, nuestra concepción de nuestro Dios sea cada vez mayor. Y eso nos ayuda y nos estimula a tenerle mayor respeto, a apreciar cada vez más el sacrificio de Cristo y a estar más conscientes de nuestra condición caída. Amén. El Nuevo Testamento también habla mucho sobre la obediencia. Este es un tema muy importante a lo largo de toda la Biblia. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3 habla sobre los hijos y la obediencia a sus padres. Colosenses capítulo 3, versículo 22 sobre la obediencia del esclavo a su amo. Hebreos capítulo 13, versículo 17 sobre la obediencia a las autoridades. Y Primera de Pedro capítulo 4, versículos 16 al 17 habla sobre la obediencia durante las persecuciones. Y este último nos enseña que debemos obedecer a Dios no solamente cuando las cosas están bien, sino aun cuando el trato es injusto, cuando no estamos de acuerdo, como por ejemplo en la persecución o en cualquier injusticia que hasta se esté cometiendo contra nosotros. Estamos llamados a cumplir con la ley de Dios y a cumplir con la ley del hombre, Katy, Así también. es. Y cuando no contradice. muy buena aclaración. Cuando la ley del hombre no contradice a Dios, estamos llamados a obedecer y a someternos a la ley del hombre porque es Dios quien ha organizado toda esta estructura y nos llama a someternos. Y esto es muy importante entenderlo, sobre todo en nuestros contextos latinoamericanos, Katy, en donde hay tantas leyes que están establecidas y que el uso y costumbre es ignorarlas y hacerlo a nuestra manera. Sin embargo, esto es desobediencia y esto es opuesto a lo que Dios nos enseña. Estamos llamadas a someternos a la ley que hay en nuestros países, desde el pago de los impuestos hasta el semáforo en rojo. Todo eso es someternos a eso, todo eso es lo que implica la obediencia a la cual Dios nos llama. Y hace varias semanas escuché algunas enseñanzas del pastor Tim Keller en donde éste explicaba que podemos aplicar el versículo de Colosenses sobre los esclavos a todos nosotros que tenemos jefes. El concepto de esclavos en este tiempo no es igual que el concepto de esclavos que conocemos de los siglos XVI y XVII, en donde estos eran considerados como objetos sin libertad y sometidos a trabajos forzados. Los esclavos de este tiempo fueron o son personas que por alguna razón son obligados a trabajar para alguien durante un periodo de tiempo determinado y con un sueldo. Suelen ser personas con educación y no diferente al resto del pueblo. Incluso los sueldos pueden ser muy atractivos y de manera voluntaria esta persona se somete a esta esclavitud, vamos a decir, motivado por la avaricia, por el orgullo, por diferentes razones que obviamente desplazan a Dios y la satisfacción que encontramos en Dios. Pero es una triste realidad, por eso hoy en día hay tantas personas que su vida gira solamente en torno a su trabajo. ¿Y cuánto dinero gana? ¿Y cuánto dinero? Posiblemente en esa época estas personas tenían deudas y estaban trabajando hasta poder soldarlas. La segunda es que Dios está esperando nuestra obediencia. De nuevo, hay versículos que nos instruyen sobre esto.
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Leamos en Deuteronomio 4:1. Ahora pues, oh Israel, escuche los estatutos y los juicios que yo os enseño, para que los ejecutéis, a fin de que viváis y entráis a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. Y en 1 de Samuel 15, versículo 22, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos, sacrificios, como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y en el Nuevo Testamento, en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 6, y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento, tal como lo habéis oído desde el principio, para que andáis en él. Y Katy, al evaluar lo que acabamos de leer en 1 de Samuel, Dios nos dice que obedecerle a Él es mejor que el sacrificio. Y en aquellos tiempos a los judíos se les ordenaba sacrificar animales, pero esto ya no existe para nosotros hoy en día, el sacrificar animales explícitamente. Pero yo me pregunto, ¿cuál entonces serían los sacrificios a los que estamos llamados nosotros hoy en día? Y creo que para nosotros muchos sería tal vez el ir al culto el domingo, el tener que diezmar, tener un devocional, y incluso cumplir con nuestras responsabilidades laborales y otras responsabilidades que nos tocan en nuestros diferentes contextos. Dios no nos está diciendo que no debemos realizar estas cosas, para nada, sino que no lo hagamos como los fariseos, quienes diezmaban hasta por lo más insignificante, pero que a la vez ignoraban otras cosas más importantes. Es decir, que podemos estar metidos en la iglesia en cada servicio, ser lo más perfectamente obedientes, pero si no lo hacemos como para el Señor, motivados en agradarle a Él, como un acto de adoración a Él, pues entonces estamos siendo como los fariseos, porque la Biblia claramente nos dice que ya sea que comamos, que bebamos, que hagamos cualquier cosa, Amén, todo hacerlo como para el Señor. Y la verdad es, Katy, que cuando lo hacemos de esta manera, el matiz, la perspectiva cambia totalmente. Y aunque la acción sea dificultosa de hacer, sea retadora, sea drenante, desgastante físicamente, el Señor nos asiste y nos da una perspectiva que está, como dice nuestro pastor Miguel, por encima del sol. Amén. Como Isaías dice, nos da la fuerza que no tenemos. Exacto. Y es todo, yo creo que de lo que acabas de decir, es mi motivación. Yo estaba yendo a la iglesia para punchar tarjeta, para que la gente me vea. O es que yo quiero pasar tiempo con el pueblo Amén. De Dios. Y agradarlo con todo lo que hago. Sí, no es que yo puedo verlo en el internet. Sí, es en el internet. Y si yo no puedo por alguna razón, gloria a Dios, yo tengo el internet. Uh-huh. Pero si yo voy a decir, yo preferiría hoy quedar aquí porque tengo que hacer algunas cosas, eso no agrada al Señor. Nada te impide físicamente que puedas desplazarte. Exactamente. Si no puede, no puede. Entonces tenemos el internet para ir, por ejemplo, a servicio. Pero cuando es una conveniencia, una comodidad, yo no estoy muriendo a mí mismo. Uh-huh. Y Juan lo repite en 2 Juan, que obedece es amar. Si yo amo a Dios, lo obedecerá. Y no obedezco a Dios es porque tengo un problema espiritual que reside en mi corazón. Wow. Ouch, otra vez. Y ese problema lo tenemos todos. Con esto nos vamos a una pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Cuánto agradecemos tus oraciones y fiel apoyo de amor mensualmente. Tú, junto a nosotros, llevamos a cabo la gran comisión de seguir impactando el presente con el mensaje eterno del Evangelio. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web, radioeternidad.org, o llámanos al teléfono 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio.
Estamos de vuelta aquí en Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy estamos con un programa con un título, Katy, que wow, ¿cómo tú dices? ¿Qué implica obedecer a Dios? Y la verdad es que es un tema que tal vez pueda parecer pesado, pero la respuesta a esta pregunta, a este título, puede ser de gran edificación, nos puede retar en gran manera y sobre todo, nos puede llevar a una relación de mayor intimidad con nuestro Señor. Por eso este programa en el día de hoy, ¿qué implica obedecer a Dios? Y queremos aprovechar para saludar a todos los que nos escuchan, que nos sintonizan. Sabemos que tenemos hermanas que nos escuchan desde Perú, Colombia, México, Estados Unidos, de Japón, sí, siempre fieles oidoras. Y también queremos saludar en especial a unas hermanas que nos escuchan desde Barcelona, de la Iglesia Bautista Ebenezer. Damos gracias por todos ustedes que nos escuchan. Ahí nos ha mandado saludos la hermana Tamara. Gracias por sintonizarnos y gracias por su muestra de cariño que todos los sábados cuando escuchan el programa nos comparten. Apreciamos mucho sus muestras de cariño, como decíamos, y sobre todo, Katy, continúen orando por este espacio de Mujer para la Gloria de Dios y en realidad por todo el contenido de Radio Eternidad, buscando llevar el Evangelio, la verdad de Dios a muchos que solamente pueden escucharlo a través de las radios y del Internet. Y si pueden, manda un mensaje a nosotros en la página de Mujer para la Gloria de Dios. Eso nos ayuda a tenerlo más presente para orar por ellos y tener nombres, quizás, como siempre pedimos, si tiene algo de que podemos orar. Así es, y la vía más rápida de comunicarse con nosotros a través de Instagram. Vamos a ir respondiendo de todos sus saludos, comentarios y cualquier otra información que nos demanden. Gracias y Dios les bendiga. Y sin mayores preámbulos, pues continuamos con lo que es el desarrollo del contenido del programa de hoy. Y antes de irnos a la pausa, Katy, tú nos recordabas que el mayor problema para obedecer a Dios no está en el mundo, está en nuestro corazón. Así es. Y esto es algo que es una realidad. No importa qué tan piadosos seamos, qué tan maduros seamos, siempre, mientras estemos en este mundo, en este cuerpo caído, hay una lucha con someter nuestra voluntad, nuestro corazón a nuestro Señor. Pero la realidad, lo más que lo hacemos, más fácil hace. Claro. No es la misma lucha que cuando comenzamos a conocer al Señor, Así que es. 20, 30, 40 años después. Si no está mejorando, uno tiene que preguntar si realmente es cristiano. Sí. Pero uno debe ver un cambio. Mi primera reacción todavía, no. Sí. Y uno lo somete. Amén, así es. Debe haber una muestra, una evidencia de que estamos caminando con el Señor y eso se evidenciará en nuestra madurez y nuestra apatía al pecado. Amén. Que ya obviamente ninguno, una vez hemos sido salvos, somos esclavos del pecado. Es una lucha que tenemos, pero ya no somos esclavos. Exactamente. Y como decía Katy, mientras maduramos en el Señor, si realmente somos cristianos, pues en esta lucha nos hacemos cada vez más fuertes por el entrenamiento. Amén. Entonces, el tercer punto que queremos destacar en cuanto a lo que implica obedecer es que la obediencia nos conlleva una recompensa. Salmos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Y en el Nuevo Testamento leemos en el Lucas capítulo 11, versículo 28, pero él dijo, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, los que la practican. Mientras caminemos en obediencia, el Señor nos mantendrá bajo su protección y si salimos de esta área, estaremos expuestos al peligro. Lógica, claro. ¿verdad?
La razón para obedecer es por nuestro bien. Si podemos cambiar el chip, no es porque el Señor me está preveniendo a hacer cosas. Él está ayudándome a hacer cosas que me conviene. Aunque parece que no me conviene, me conviene. El mundo cree que el Señor nos previene de que disfrutemos de la vida cuando es totalmente el opuesto. Dios quiere protegernos. Amén. Leamos Proverbios capítulo 13, versículo 13. El que desprecia la palabra pagará por ello, pero el que teme el mandamiento será recompensado. Obviamente, si obedecemos sus mandamientos, cumpliéndolos, Dios se complazará y nuestra relación con Él se estrechará. Amén, amén, así es, se hace cada vez más dulce su presencia. Incluso, Katy, también, a medida de que vamos caminando en esta práctica de obedecer a Dios, aun cuando nos duela obedecer, vamos haciendo cada vez más conciencia de lo que tú misma mencionabas, de que vamos entendiendo de que aunque las cosas parecieran estar contra mí, son para nuestro bien. Amén. Dios conoce mejor lo que conviene. Él conoce el futuro. Exacto. A mí me encanta la analogía de que si yo compro una licuadora, si yo compro una plancha, un microondas, un horno, lo que sea, cada uno de estos aparatos viene con un manual de instrucción. Y si yo no lo leo y comienzo a usarlo, muy probablemente voy a dañar este aparato o no lo voy a usar al máximo, no lo voy a sacar máximo provecho. Asimismo es, Dios es el creador, yo soy la criatura y su palabra es ese manual de instrucción. Y ¿por qué no aplicarlo? ¿Por qué tanta necedad y resistencia? A mí no me conviene. Yo soy la criatura. Él es el creador. Así es. Y somos barro en su mano. Y o sea, todo lo que sea necesario para acercarme a Él y moldearme a la imagen de Cristo va a prosperar para nuestro bien. Así es. Y eso es que tenemos que cambiar el chip. Exactamente, exactamente. Por eso, si no obedecemos, según este mismo versículo que Katy mencionaba, pues vamos a pagar por nuestras faltas y nos vamos a nosotros mismos a cohibir de muchas bendiciones que Dios pudiera tener por nosotras. Amén. O sea, nuestras acciones tienen consecuencias naturales. Hay una frase que dice que nosotros elegimos nuestro pecado, pero solo Dios elige las consecuencias. Él es el creador. Así es. Recordemos que nadie se puede burlar de Dios. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Y Dios conoce y ve las intenciones más profundas de nuestro corazón. Por eso su juicio siempre es 100% justo. Amén. Perfecto. Y ahora quiero leer este siguiente versículo. Dice, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará su vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Es claro. Y esto nos trae al cuarto principio, que es que hay pérdida de bendiciones por la desobediencia. Uh-huh. Recuerden Números capítulo 20, el Señor pidió a Moisés ordenarle a la roca, darles agua, pero éste se enojó y golpeó la roca. Al desobedecer al Señor, Moisés perdió el cumplir el anhelo de su corazón de 40 años. Wow. Entrar en la tierra prometida. Y hay otros ejemplos de desobediencia del pueblo judío. Por ejemplo, en Nehemías capítulo 9, versículo 26, pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti. Echaron tu ley a sus espaldas, mataron a tus profetas que los amonestaban para que se volvieran a ti y cometieron grandes blasfemias. Wow. Y leamos las consecuencias entonces en el versículo 27. Dice, entonces los entregaste en manos de sus enemigos que los oprimieron, pero en el tiempo de su angustia clamaron a ti, y tú escuchaste desde el cielo, y conforme a tu gran compasión les diste libertadores que los libraron de mano de sus opresores. Dios es fiel y Dios es amoroso, y nunca debemos olvidar esto. Pero también es muy importante que recordemos que Dios es justo. Amén. Es 100% justo. Él nos juzga por nuestro bien.
Y en los 2 ejemplos que acabamos de compartir, las consecuencias fueron por el resto de sus vidas. Esto no es diferente para nosotros. Tendemos a pensar igual que el mundo y olvidamos que nuestro Señor es quien tiene la última palabra. Y nosotros usualmente tendemos a lidiar con la vida a partir de la información que tenemos, pero no sabemos lo que va a pasar. ¿Quién pensó, vamos a pasar más de un año en una pandemia? Nosotros no sabemos eso el año pasado, No. antes de comenzar todo eso. Nuestro Señor sí lo sabía. Recuerdo leer que durante la caída del Wall Street en 1929, En la Gran Depresión. exactamente, un barco que salió para Europa y algunos de los pasajeros al momento de montarse a bordos eran adinerados. Luego de la caída del mercado, cuando desempacaron a su regreso, lo habían perdido todo. Qué volátil. ¡Wow! En un viaje. En un viaje. Otra situación más reciente que nos apunta a lo transitorio que son las cosas en el mundo nos excede ahora mismo. ¿Quién hubiera pensado que en pleno siglo XXI un nuevo virus iba a convertirse en una gran pandemia que paralizaría al mundo entero, matando a millones de personas en un año? Wow. Cuando tomamos decisiones confiadas solamente en los datos disponibles, somos como ateos funcionales. Y esto no agrada a Dios. Claro que no. Y de hecho, Katy, nuestro conocimiento es muy limitado. Dios es incontenible y Dios es el único que realmente puede conocerlo todo. Sí. Por eso nosotros necesitamos de este Dios que es omnisciente, que es omnipotente, que es por nosotros, el único que conoce el futuro y a quien podemos preguntarle en todo tiempo a Él para que nos aliente, nos instruya a qué debemos hacer, cuáles son las decisiones que tenemos que tomar, cuál es su voluntad general que está expuesta en la palabra y es tan personal que también podemos acudir a Él para preguntarle, para pedirle ayuda y discernimiento para saber cuál es su voluntad a nivel de mi vida personal. Puntuales. Sí. Y si la buscamos Él con diligencia y con un corazón sumiso, dispuesto a obedecer, Él nos revela cuál es su voluntad. Amén. 1 Corintios 10:31 dice, entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios, lo mencionábamos anteriormente. Y para hacer todo para su gloria, necesitamos conocer su voluntad y esto solamente se sabe conociendo los principios de su palabra, meditando sobre ella, preguntándole a Él cómo aplicarla a nuestras vidas para entonces obedecerla. Es solamente así que vamos a poder tener una mente bíblica, principios bíblicos que se sobrepongan a todos los prejuicios y todos los principios mundanos con los cuales todos hemos crecido. Es cambiar el chip para poder pensar como Dios y de verdad cuando eso va sucediendo en nuestra vida podemos literalmente, yo sé que ambas podemos dar testimonio de que se vuelve cada vez más un deleite obedecer a Dios. Amén. Es tan importante cambiar ese chip porque seguimos viviendo en el mundo. El mundo caído. No estamos en burbujas que estamos separados de todo. Estamos en un mundo caído y sabemos quién es el príncipe de este mundo. Sí. Satanás, pues toda la cosmovisión en que nosotros vivimos es contra lo que nosotros creemos. Así tenemos que recordar eso siempre. ¿Eso viene de Dios o no viene de Dios? Porque si no pienso, lo que ellos dicen suena lógica. Claro, es muy appealing, atractivo lo que el mundo, la lógica que el mundo promueve es muy envolvente a nuestra carne y a los intereses de nuestra naturaleza caída. Te succiona sin darse cuenta. Y entonces, la obediencia trae bendiciones que producen gozo. Leamos los siguientes versículos. Primero Salmo 119, versículo 2. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Y luego tendremos paz.
Isaías capítulo 48, versículo 17 a 18. Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino en que debes andar. Si tan solo hubieras atendido a mis mandamientos, entonces habría sido tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Puedo testificar, como en mi vida, a mayor obediencia, mayor paz y Amén. Gozo tengo, Amén. sin importar las circunstancias. No Amén. es que la cosa está bien siempre porque soy No. cristiana. No, para nada. Es a pesar de, tengo esa paz interna. Yo sé que Dios está en control. De hecho, Katy, cada vez más nosotros los cristianos vamos a tener que confrontar oposición Así es. y hasta persecución en nuestros días, dado la cada vez mayor diferencia que hay entre nuestra cosmovisión bíblica y la cosmovisión del mundo. Y cuando hablamos de la cosmovisión del mundo, es la que muchas veces puede tener hasta mi hermano, mi mamá, Así un es. hijo, una persona muy amada y muy querida. Y esto va a ser cada vez más difícil para nosotros, el practicar el cristianismo y mantenernos obedientes al Señor. Así es. Sin embargo, es el llamado que Dios nos hace. Dios nos comparte cuál es su voluntad para nosotros, y si nuestro deseo realmente es hacer su voluntad, Él se encargará de guiarnos, Él va a respaldarnos, Él es un Dios siempre fiel. No hay de qué preocuparse, Él nos revelará su voluntad. Y ojo, cuando decidimos desobedecer a Dios, fíjense que las consecuencias irán más allá del aquí y el ahora. Regularmente el pecado nos envuelve, no nos permite ver cuáles son realmente las implicaciones del pecado, las consecuencias que tendrá, y suelen ser más gravosas de lo que inicialmente nosotros humanamente calculamos. Y la otra cosa que quería añadir, cuando tú estabas diciendo puede ser mamá, hijo, papá, etcétera. A veces nosotros confundimos porque tenemos un llamado a llamar a nuestra familia, y a veces en esa amar yo pierdo la vista de lo que el Señor me está pidiendo. Sí. Es más fácil confundirse cuando son gente cerca de uno. Sí. Sí, definitivamente. Las emociones envueltas no nos permiten ver objetivamente. Por eso necesitamos mantenernos en oración y pidiéndole al Señor que nos revele cuál es su voluntad en nuestra vida personal, que nos dé discernimiento para conocer cuál es esta. Amén. Revisemos Romanos capítulo 2, versículos 6 y 8. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. O sea, solamente los creyentes pueden realmente obedecer a Dios de corazón y por amor a Él. El resto lo hace según sus intenta hacerlo según su conveniencia, pero realmente no es un acto de adoración ni de amor hacia Dios. Me alegro que te dijiste eso. No sé si lo oyeron. La obediencia es un acto de adoración. Leamos Romanos capítulo 12, versículo 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra para culto en griego es latreia, que significa adoración. Entonces, esta frase se puede traducir que es vuestro culto racional como eso es la verdadera forma de adorarlo. De hecho, nuestra falta de obediencia evidencia nuestra falta de amor por Dios, según segunda de Juan capítulo 1:6, que dice, y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo habéis oído desde el principio, para que andéis en él.
O sea, si no le obedecemos, entonces no estamos adorándole. Esa es la realidad. Y la obediencia también prueba nuestra fe, según 1 de Juan capítulo 2, versículos 3 al 6. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Más claro de ahí, no canta un gallo. Esto sí es verdad. Definitivamente las decisiones que tomamos todos los días tienen implicaciones espirituales. Aún las cosas que son seculares, qué carro lo voy a comprar, qué casa lo voy a comprar, qué vestido voy a poner, todos tienen implicaciones espirituales y que pueden ser profundas. Sí. Todo nuestro andar, cómo hablamos, trabajamos, cómo educamos a nuestros hijos y las decisiones que hacemos evidencia lo que creemos. Y recuerda Jeremías 17:9, uno de mis versículos, como yo lo mantengo cerquita a mi corazón. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? No debemos actuar en piloto automático, sino reflexionando con la palabra sobre todo lo que hacemos y recordando que con nuestras vidas estamos llamados a apuntar a otros hacia Cristo. Amén, amén. Y la verdad es que a medida de que hemos ido desarrollando este tema de la obediencia, podemos darnos cuenta que realmente es un tema muy amplio y con importantes implicaciones para la vida de todos los cristianos. Y eso es muy importante que lo entendamos porque estamos llamadas a relacionarnos con un mundo que vive en desobediencia Total. a Dios en todo momento. Aun cuando hacen cosas bien, que parecen bien, sus motivaciones no son cristianas, pues no es correcto. Y por eso es que necesitamos mantenernos aferrados a Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través del ayuno y de muchas cosas que nos ayuden a cultivar la mente. Pero algo muy, muy, muy importante que quiero exhortar a nuestros hermanos que nos escuchan es a vivir en una comunidad cristiana, a desarrollar vínculos con otros cristianos que tengan esta misma causa de vida, este mismo compromiso de obedecer a Dios porque le aman en su misión de manera voluntaria, porque esto nos va a alentar unos a otros y nos va a ayudar a que aquellos que se vuelvan más cercanos a nosotros sean personas que nos den un consejo de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra. Si eres los casados, es importante relacionarse con otros matrimonios casados. Los solteros, obviamente también. Aquellos que están en búsqueda de un compañero de vida, esto debe ser no negociable. Incluso hasta los niños que sean expuestos a otros niños que estén siendo educados de acuerdo a los principios bíblicos y cristianos. Y para que esto sea posible necesitamos congregarnos en una iglesia de sana doctrina que predique el evangelio, que nos promueva esta coinonía. Y todo esto responde a lo que es la voluntad de Dios, porque Él es el primero que nos ordena en su palabra que nos congreguemos. Y queremos dejarle con esta exhortación para poder afrontar esta vida en este mundo caído. Y sin nada más que agregar, realmente tenemos que terminar, el tiempo nos ha quedado... Aún si queremos agregar. Exactamente, porque el tiempo ya nos ha quedado corto y por eso les queremos exhortar a que mediten sobre todo lo que han escuchado en esta mañana. Dios es bueno, su palabra está revelada, Él nos da su voz a través de su palabra, para que evaluemos nuestra vida y seamos alentados a tomar decisiones sabias donde Dios sea glorificado. No dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa aquí en Radio Eternidad. Y nuestras queridas, recuerden que necesitamos sus oraciones. Es tan importante que podemos
quedar en su palabra. No sabemos las necesidades de la persona que nos escuchen, No. pero sí Dios. Amén. Y si ustedes oren, Él lo va a hablar a nosotros Amén. para que nosotros sabemos cuál es el mensaje del evangélico que debemos llevar para edificar a su pueblo. Amén. A través de nuestro programa y tu programa, Mujer para la Gloria de Dios. Y honestamente toda la programación de Radio Eternidad. Necesitamos la protección de nuestro Señor. Así es. Ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo @mplgdd y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios. Y entrar en el canal de YouTube de Radio Eternidad y ver este programa para compartirlo con muchos otros para que les sea de edificación. Les esperamos en nuestro próximo encuentro, Dios delante, aquí en Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Muchísimas gracias por su sintonía. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Adiós. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.